¿sí? De programación. ¿Qué quiere decir esto? El examen va a consistir más en ejercicios de las estructuras que sería el if, while, for, y también hemos visto la clase math, ¿no ve? Math, y también la matplot, ¿no ve? Matplot, ¿no ve? Entonces, va a consistir el examen en su mayoría en esto. No va a entrar programación orientada a objetos, pero sí va a entrar en el examen final como teoría, porque el examen final es teórico, ¿sí? Entonces, aprovechemos ahora que es sobre esto, ¿ya? Muy bien, 5 de mayo, no se olviden, el fin de semana vamos a sacar la práctica. El fin de semana vamos a sacar la práctica en la que ustedes, por favor, van a trabajar con el auxiliar. Con el auxiliar. Que sea miércoles. No, las clases son jueves, no puedo cambiar, ¿sí? Las clases son jueves, ¿sí? Por favor, les ruego. Y además que yo con gusto, pero creo que no todos, ¿no ve? Ya. Entonces, en ese entendido, por favor, tomen en cuenta eso. Jueves. Ahora, yo me imagino que están preocupados porque es presencial. ¿No ve? Pero escuchen también los que están detrás de cámaras. Me preocupa la cantidad de personas que vayan a dar el examen, ¿cierto? En ese entendido, el primer parcial lo vamos a realizar virtual, rompiendo esquemas, ¿sí? Estamos rompiendo esquemas porque yo estoy a los demás docentes presionándoles para que den presencial, ¿cierto? Entonces, medio que estamos haciendo una excepcionalidad en el entendido de que somos muchos, ¿sí? 60, por mucho que vengan aquí al otro laboratorio, son hartos, ¿cierto? Entonces, ya, claro, los que quieran venir a dar acá, pueden hacer, no hay problema, ¿ya? No hay problema, lo pueden hacer, ¿ya? Muy bien. Es jueves. Muy bien. Ahora, con esa excepcionalidad, me gustaría cambiar a lunes, pero... Jueves. Jueves nomás. Ya. No. Muy bien. No podemos postergar hasta el 9 de mayo. Es mucho. Mire, y luego vas a tener poco tiempo para lo demás. Vamos a hacer el día jueves 5 de mayo. No va a ser presencial. Pueden hacerlo de manera virtual. ¿Sí? Muy bien. Listo. Eso ahí que se quede porque nos vamos a generar más problemas. ¿Sí? Más polémica. Jueves 5 de mayo, por favor, les ruego. Muy bien. Además, no les estoy pidiendo algo que no fuera dentro de nuestro horario, ¿sí? Ya. Ahora sí, continuemos rápidamente, porque la idea es hoy día terminar lo que es la programación orientada a objetos, ¿sí? Hemos hablado sobre la creación de un objeto, de una clase. A ver, esta era.
hemos hablado de la creación básica de lo que es un objeto, una clase y qué aspectos tiene una clase, ¿sí? Muy bien, pero lo hemos puesto muy específico, miren, le hemos dado datos muy específicos, lo cual no vamos a ver en ningún lado, siempre es más genérico, ¿sí? En ese entendido, solo para poderlo ejemplificar se ha hecho esto. A eso nace algunas características que debe haber dentro de la programación orientada a objetos. Y cuando les decía, cuando hablábamos de creación de un objeto, también estábamos diciendo la instanciación de una clase o de una clase, perdón. Lo mismo que significaría creación de objetos, ¿sí? Muy bien. Ahora, para que ese objeto o para la creación o la inicialización de los datos de un objeto no sean como lo hemos hecho ahora, necesitamos de un método de inicialización, por favor. Necesitamos de un método de inicialización. Vuelvo a repetir. Para no hacer esto muy constante que dice darle el valor a los atributos, se necesita de un método de inicialización, ¿sí? O también lo llaman como constructor. En otros lenguajes van a escuchar, dice el método constructor, pero nosotros lo vamos a conocer como método de inicialización o inicializador de datos. Miren, cuando estamos haciendo esto, le estamos diciendo, este atributo va a tener este valor. ¿Qué estamos haciendo? Inicializando. Entonces, para que sea genérico, necesitamos de un método llamado inicializador. ¿Y cómo sé que ese método es inicializador? Cuando ustedes vean esto, guión bajo, init, y después guión bajo, quiere decir que ese método es un método inicializador, ¿ya? Y escuchen bien, solo hay un método inicializador por clase. Bájense a ver programas que tienen que ver con programación orientada a objetos, solo van a ver un método de este tipo. Un método, hemos dicho que siempre tiene que inicializar con la palabra def, que significa que le va a hacer un método, ¿sí? Luego, si está añadido esto, quiere decir que es un método inicializador, ¿sí? Y dentro de este método, como cualquier otro método, tiene que haber la palabra reservada self y los argumentos que necesite ser recibidos mediante estos métodos, ¿sí? Muy bien, entonces, mirando esto, ya decimos, cuando veo esto, entonces estoy diciendo que es un método inicializador, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Miren, dice cuando hacemos uso del init, se llama inmediatamente después de crear un objeto, ¿sí? De la clase o una instancia de la clase. Entonces, esta palabrita reservada init le hace un método inicializador, ¿sí? Muy bien. Como les decía, es más o menos como en otros lenguajes lo conocen como los constructores, ¿sí? A veces dicen, cree una clase constructor, que está diciéndole, cree una clase inicializador, ¿sí? Muy bien, pero en nuestro caso lo vamos a denominar como inicializador, ¿ya? Sin hacer mucha redundancia. Entonces, para crear un objeto o una instancia de clase, basta invocar la clase como si fuera una función, pasando los argumentos del método con la palabra init. Vuelvo a repetir.
entonces voy a tener siempre uno o ninguno, ¿sí? Uno o ninguno como método inicializador, ¿ya? Ahora, ¿para qué me sirve? Para volverlo genérico, ¿sí? Para volverlo genérico. Vamos a utilizar este ejemplo, pero vamos a crear nuestro diagrama de clase, ¿sí? Es necesario para que luego veamos cómo de dónde está saliendo, sí o sí. Entonces vamos a crear nuestra clase llamada vamos a utilizar nuestra clase llamada punto, ¿sí? Punto. Entonces, la clase se va a llamar punto, sus atributos van a ser X y Y, que es la conformación, ¿cierto? Sabemos que teóricamente, ¿no? Un punto dentro de un plano cartesiano está conformado por un valor X y un valor Y, ¿cierto? Entonces tenemos como atributos X y Y para formar un punto. Y luego vamos a ver qué métodos vamos a ir creando. El primero, generalmente no se le pone en el lugar donde están los métodos, ¿sí? Si queremos ser detallistas, lo podemos poner, ¿sí? Quizás le podemos poner, no hay esto, pero le pondremos para saber qué métodos tenemos que crear, ¿no ve? Listo. Entonces, tenemos dos atributos, X y Y, ¿sí? Un ratito. Muy bien. Mientras voy abriendo, la siguiente semana es el aniversario de la facultad, ¿sí? Por suerte no pasamos clases los viernes, ¿no ve? Creo que el viernes hay fiesta, así que después de las clases van a estar... ¿Quién es el que quiere desde el jueves? ¡Qué barbaridad! Muy bien. Entonces, vamos a crear la clase punto. ¿Sí? Punto. Muy bien. Hemos dicho que se le pone con las palabras reservadas class. Voy desde mirando, miren, voy viendo desde mi diagrama de clase que se llama punto, ¿sí? ¿Qué hemos dicho? Que va de esa forma, dos puntos, ¿cierto? Simplemente de esa forma. Acá poníamos los atributos, ¿sí? Los atributos. Dentro de lo que tenemos sería X es igual, como va a manejar un valor dentro de la coordenada, este sería numérico. ¿Estamos de acuerdo? Numérico con decimal o numérico entero. ¿Qué dice? Con decimal. ¿Qué quiere decir? Que más o menos estaría inicializando desde el punto 0,0. ¿Sí? Aunque no hay eso. Bueno, hasta ahí hemos visto los elementos muy bien. De acceso. Pero estaría manejando de esa manera. Ahora vamos a ver los elementos de core, ¿no? Los elementos de core, como les he comentado, vamos a pasar muy rápido, es que ya son los elementos que existían, ¿no? Que conocíamos. Muy bien. Entonces, Y también va a manejar con decimal, ¿cierto? En la parte que hemos hecho sin el método inicializador sería de esta forma, ¿sí? Pero como tenemos que crear el método inicializador, ¿sí? Para que esto sea genérico,
Entonces, acá yo estos dos atributos los meto dentro del método inicializador, ¿sí? Por eso se llama método inicializador. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo creamos? Def barra baja, init, barra baja, ¿qué más dice? Los parámetros, ¿sí? Los parámetros. Entonces sería, abro paréntesis, hemos dicho que sí por defecto hay que ponerle la palabra self y los parámetros que va a recibir. En este caso va a recibir el punto X y el punto Y, ¿sí? Ahora, quizás me dirán, pero no vamos a confundirnos con el nombre de los atributos. Podemos. ¿Cuál es la diferencia? Y ahorita lo vamos a ver. 2 puntos porque es un método, ¿cierto? Entonces, acá yo ya le voy a trasladar lo que es el X. Ya no le voy a poner 0, 0, porque quiero que sea genérico. Puede ser para cualquier punto, ¿sí? Para cualquier punto. Entonces, ¿cómo realizo esto? Miren, para decir que estoy hablando del atributo, le pongo el self.x. Cuando le antecede el self, estamos hablando del atributo. Self.x. Estoy hablando del atributo. Es igual a x. X es el valor que va a llegar desde afuera, ¿sí? Por eso, si gustan, esto lo pueden nombrar con otro nombre de variable, S, M puede ser para no confundirse. Pero generalmente, si ustedes ven en los ejercicios, manejan el mismo para hacer la explicación que les estoy diciendo. Cuando está acompañado con el self, quiere decir que está hablando del atributo. Y el X que está siendo asignado es la variable que está llegando desde afuera. ¿No ven? Muy bien. Ahora repito lo mismo con la Y. Listo. ¿Sí? Con esto estamos diciendo, ya no le estoy haciendo una inicialización específica, constante, sino el valor que yo mande va a agarrar. ¿Sí? Puedo inicializar muchos objetos con diferentes valores. ¿No ven? Muy bien. Listo, ya tengo mi método inicializador. Una vez que tengo el método inicializador, puedo empezar a crear los objetos de ese tipo de clase, ¿sí? Vamos a hacerlo primero sin utilizar ninguna estructura, sino sencillamente como hasta ahora lo hemos aprendido. Para poder utilizar esto, es necesario crear un objeto, ¿sí? Muy bien, entonces creo un objeto, le puedo poner P1, punto 1, mi primer objeto se va a llamar P1. Llamo a la clase punto, va a ser de tipo punto, y como está esperando, miren, está esperando 2 valores, ¿sí? 2 valores, entonces yo le paso ya valores, en este caso vamos a ir pasándole 4 punto, le podemos poner punto 3, 7.5, digamos, ¿no? Muy bien, entonces yo le paso esos valores y va a inicializar. Ahora vamos a, por el momento no voy a ver nada, hay que mostrarlo mediante un print. Vamos a guardar. Le voy a poner ejemplo M inicializador. Inicializador. 1. Estamos aplicando el método inicializador. Puedo crear, ¿se acuerdan como la pasada vez? Puedo crear un método que muestre los valores XY, ¿sí? Entonces le voy a crear eso, def
mostrar le voy a poner, mostrar punto. Mostrar P le voy a poner. ¿Sí? Listo. 2 puntos y voy a hacer el famoso print. ¿Sí? Print. Puedo hacer de la siguiente manera. El punto estará en la ordenada. Le voy a poner a ver. Muy bien, entonces se supone que cuando está imprimiendo, como este es un inicializador, automáticamente acá me debería mostrar los puntos que estoy enviando hacia el objeto, ¿sí? Muy bien, a ver, probemos. Le digo, hemos dicho que a través de un objeto puedo utilizar los métodos. Entonces pongo P1 punto mostrar P, ¿sí? Denme un minuto, me gustaría que ya me salga, cuando le pongo el punto, me salga el que ayuda a visibilizar los métodos o los atributos. Creo que no me está saliendo. Entonces le pongo mostrar P. ¿Sí? Mostrar P. Listo. Lo guardo y lo hago correr. ¿No muestra nada? ¿En qué estoy mal? Sí, a mí me sale que el punto no tiene argumentos. A nosotros, a los demás igual no les sale. Perdón, a los demás les sale el mismo mensaje. ¿Dónde está el mío? Hasta se ha perdido. A ver. Miren, no me da error, no me da nada. ¿A quién le sale el error? Sí, empecemos con el celular. Ah, ya. Me estoy equivocando. A ver. Ah, no tiene. Es que hemos dicho que en la programación orientada a objetos, cuando creo un método, mínimamente tiene que haber el parámetro self. ¿Lo ve? Self, no se olviden. Self, tiene que haber. A ver, con eso, ¿no sale? A ver. ¿Qué estoy haciendo mal? Ah, no estoy guardando. ¿Dónde he puesto? Ahí falta, ¿no ve? Así. Gracias, ¿quién era? Todos los del presencial, ¿lo ve? Un puntito a todos. Muy bien. Miren, fíjense, qué bueno que ha salido, aunque no crean ese error. ¿Por qué? Son detalles que son importantes. Este primero, sin ese self, ¿se han fijado? No pasa nada. Estamos cumpliendo con lo que dice teóricamente. Y me estaba olvidando de esto. Para decir que esto es un método, hay que poner siempre paréntesis, ¿no? Porque si le ponía solo así, podía pensar que es un atributo. Y cuando le ponemos esto, recién piensa que es un método, ¿no ve? Muy bien.
fíjense, de esta manera me sirve bastante para cualquiera. Ya puedo empezar a crear un objeto 2 con otros valores, ¿sí? Miren, con otros valores. Puedo ponerle, qué sé yo, 100.4, perdón, punto. Y le puedo poner 20.5, por decir. Este ya es un segundo objeto, ¿sí? Con sus propios datos, ¿sí? Muy bien, pero ahora, miren, ese método lo puedo utilizar las veces que yo requiera. Entonces digo, ahora muéstreme los puntos del objeto 2. Entonces, vuelvo a decir, mostrar P y vamos a guardar y correr, ¿sí? Eso es la parte de reutilización. Un solo método para utilizar con los objetos que sea necesario, ¿no ve? Vuelvo a repetir, nos va a ayudar bastante esto que parece medio, así medio alocado, como siempre yo lo digo, cuando empecemos a utilizar, ¿no? En programación gráfica es puro así, o sea, objeto y el método, objeto y el método, objeto y el método. Ya no van a ustedes a ojos cerrados decir, ay, hago esto, punto, y el método, sino ya van a saber por qué están poniendo lo primero y por qué están poniendo lo segundo, ¿ya? Muy bien, así pueden ir creando la cantidad de objetos que ustedes quieran y utilizar el mismo método, ¿sí? El mismo método que se vuelve genérico, ¿sí? Ya es genérico. El inicializador ya es genérico. Sin este inicializador no funciona. Eso tienen que saber también, ¿ya? Muy bien, continuemos. Acá le he hecho algunos cambios porque más resumido, ¿no? No les voy a hablar sobre sobrecarga porque en Informática Superior 2 van a volver a tocar esto más profundo. Ya ahí les voy a decir qué es la sobrecarga y todo eso. Ya, muy bien. Vamos a saltar rápidamente vamos a saltar a lo que es la herencia, ¿sí? El otro concepto que hemos hablado, ¿se acuerdan? Hemos dicho, estos son los conceptos importantes de la programación orientada a objetos. Hemos dicho la clase, el método, el objeto, herencia, ¿no ve? Y cuando escuchen de programación orientada a objetos, siempre van a escuchar esta palabra, herencia, ¿sí? Y en la programación gráfica se utiliza bastante esto de la herencia, ¿sí? ¿Qué es la herencia? Así como se nos viene a la mente, dicen, yo heredo, ya sea algo físico o algo tangible o no tangible, siempre lo ligamos a la herencia de nuestros padres, ¿sí? Dice, voy a heredar tal cosa, siempre, ¿no ve? Herencia me lleva a eso, a que voy a agarrar algo de alguien que está por encima, ¿no ve? En este caso, si hablamos de la herencia común, es algo físico de nuestros papás, puede ser. Tiene el mismo concepto, la herencia, ¿sí? Consiste en que se pueda generar nuevas clases a partir de otra que existe. De ella se reciben sus atributos y métodos, adaptándolos o ampliándolos según las necesidades. Vuelve a repetir, tengo una clase, ¿sí? Dice que de esta clase que es genérica, puedo heredar algunas cosas, ¿sí? Entre ellas, en este caso, atributos y métodos, ¿sí?
que son parte de esta clase superior, ¿sí? Estoy heredando atributos y métodos de esta clase superior, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, tiene el mismo concepto de la herencia que nosotros podemos heredar de nuestros padres. En el caso físico, muchos heredamos ya sean algunas características físicas del papá o de la mamá, ¿cierto? Entonces, también tiene el mismo concepto. Va a haber una clase madre o padre en este caso y una clase hija, ¿sí? Van a escuchar bastante, aquí está la clase hija, ¿sí? De la cual se hereda sería la clase padre y la que ha heredado de esta clase padre es la clase hija, ¿sí? No todo puede heredar algunos atributos y algunos métodos que se necesite, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ir aplicando. ¿Y cómo sé que voy a aplicar el concepto de herencia? ¿Sí? ¿Cuándo sé que estoy aplicando? Cuando veo esto. ¿Sí? Miren, nuestro pequeño ejemplo que hemos hecho hasta el momento es simplemente así, ¿cierto? Entonces, no está heredando de nadie nada, pero cuando yo ya vea esta partecita que ven acá, este parámetro, quiere decir que lo que se menciona acá, estamos haciendo referencia a la clase padre, ¿sí? En otras palabras, estoy diciendo, esta clase va a heredar de esta clase padre, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ir a mirar algunos ejercicios, y si ven que hay esto, se está ocurriendo la herencia, ¿sí? Directamente está ocurriendo la herencia, ¿sí? Eso es lo que me dice que está sucediendo, que hay herencia, ¿ya? Simplemente. Más directo, vuelvo a repetir. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de la herencia. Esto también es importante. Si la clase hija tiene su propio método init, también explícitamente utiliza la clase inicializador de la clase padre. ¿Qué quiere decir? La clase padre tiene sus métodos inicializadores, la clase hija tiene sus propios métodos inicializadores, ¿ya? Eso nos está diciendo. El otro concepto antes de aplicar la herencia es el polimorfismo. Aquí hemos dicho, ¿no ve? Herencia, polimorfismo. El polimorfismo se denomina a la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder al mismo mensaje con diferentes mensajes, ¿sí? En otras palabras, quiere decir que si dos le hacen referencia a la clase, a este le responde de una manera y al otro le responde de otra manera, ¿sí? Por eso dice que a un mismo mensaje puede ser respondido de otra forma, ¿sí? A ver, ¿cómo más les explico esto del polimorfismo? Es dinámico, ¿sí? Vuelvo a repetir. Tengo una clase, ¿sí? Creo un objeto, creo otro objeto, ¿sí? Al primer objeto le va a responder de una forma y al otro objeto le puede responder de otra forma, siendo que le están haciendo referencia de la misma manera. Eso llegaría a ser el polimorfismo. Tiene la capacidad de responder de diferente manera a un mismo mensaje, ¿sí? Muy bien. Vamos a tratar de verlo de manera ejemplificado, ¿ya? Muy bien, vamos a lo que es
La herencia, el uso de la herencia. Vamos a crear una clase llamada polígono, ¿sí? Polígono. Entonces vamos rápidamente a crear un nuevo file. Tal cual, como lo ven, vamos a crear class polígono con su inicializador def rápidamente, espacio barra baja, init. Ustedes que son rápidos quizás me van a ganar. Self, coma, np0, dos puntos, y dice que tiene los siguientes atributos. Número de puntos, num puntos, ¿sí? Esa va a tener el atributo, el parámetro np, ¿sí? Y también podemos denominar un atributo del color del polígono, pero de manera, ¿cómo les puedo decir? Simplemente es referencial, no es que se va a pintar el polígono de color rojo, solo es referencial para tener más atributos, nada más, ¿sí? Muy bien, ya tenemos, miren, estamos creando y le pondremos eso. Esta sería la clase padre, igual que cualquier clase se crea. Esta es la clase padre, ¿sí? Muy bien. Ahora creamos el getColor, agarrar el color, ¿sí? Self, dos puntos, y le dice return, agarra el color, que ahí le estamos poniendo, color. Luego, set color. Ahí está, por favor, vamos haciendo. Simplemente podemos generar el área, pero para ejemplo, para decir que es una clase padre, ¿sí? Simplemente se va a dejar de esta manera, por el momento. Listo. Miren, simplemente lo guardamos, eso hay que tener bastante cuidado, con el nombre con el cual le vamos a llamar desde la clase hija. Simplemente es eso, ¿sí? Con el nombre que le vamos a llamar de la clase hija. Por eso ya no le voy a poner ejemplo, polígono o algo así. Simplemente le voy a poner tal cual está. Polígono le voy a poner, ¿ya? Muy bien, entonces le voy a poner polígono y lo guardo, ¿sí? No pasa nada porque no estamos creando, miren, no estamos creando ningún método que muestre, ¿sí? Porque vamos a crear en la clase hija todos esos métodos, ¿ya? Muy bien. Ahora, abrimos otro archivo y creamos la clase hija. Abrimos otro archivo y creamos la clase hija. Y le vamos a denominar
clase triángulo le podemos poner, ¿ya? Clase triángulo, ¿sí? Va a heredar algunos atributos y métodos de la clase polígono, ¿sí? Polígono. Y le pongo 2 puntos. Y eso es lo que decía, puede tener sus propios métodos de definición o puede heredar también de la clase padre. Entonces tiene su propio init self. En este caso le estoy diciendo que va a heredar algunos atributos de la clase polígono, ¿ya? Muy bien. Y tengo que inicializar a la clase. Le tengo que decir de polígono, inicialice en la clase polígono, por eso le estoy diciendo init, ¿sí? Punto, como cualquier inicializador, self, coma 3, ¿sí? Está esperando el número de puntos. Un triángulo consta de 3 puntos, ¿cierto? Por eso le estoy pasando que va a tener 3 puntos. Aquí está, ¿sí? Muy bien. Luego le digo self, punto, ¿sí? Puntos y le pongo none, que no va a haber información. Esa es una palabra reservada, ¿sí? Listo. Ahora voy a poner, aquí hago uso de vectores, fíjense, defino set puntos, ¿sí? Self, necesariamente voy a definir, voy a agarrar o voy a pedir puntos para crear el triángulo que va a estar en las variables punto 0, punto 1, punto 2, ¿sí? Porque un triángulo, ustedes saben que se genera a partir de 3 puntos, ¿sí? Muy bien. If pregunto, si punto, el primer punto, pregunto si el primer punto que va a estar dentro de del vector en el sub-0, ¿sí? Es igual al segundo punto, que sería el en variables punto 1, 0. Le hago aquí mismo un AND y además le tengo que decir que si el punto 0 es igual al punto 2. Agarro lo mismo y solo cambio valores. Es lo mismo, pero ahora ya hago el juego con el punto 2, ¿sí? O dice, miren, esto todavía sigue OR, o, no, acá se cierra, ¿no ven? Estoy mal, aquí cierro, o aperturo, y control B y cambio. Ahora pregunta por el punto 1, o punto 0, por la posición 1, con el punto 1, posición 1. Or. Además, dice, control B, punto 2 en la posición 1, ¿sí?
Si eso pasa, me dice 1 y 2, si por verdad, si eso pasa, tengo que imprimir print error. Eso según teoría, ustedes a lo que estamos buscando. Por else, si ocurre eso, al atributo puntos se le va a asignar los valores punto 0, punto 1 y punto 2, ¿sí? Fíjense, aquí está el atributo que es propio de esta otra clase hija, ¿sí? Entonces, es igual, se le va a asignar esos valores punto 0, punto 1, punto 2. Listo. Habría terminado con esto. Ahí estamos ahora. Definimos el método ARIA, cel, 2 puntos, y le digo que voy a agarrar valores para que es va a agarrar este valor, ¿sí? Ese valor. Luego, lo mismo va a ser para los, necesitamos, ¿no ve? 3 puntos en la coordenada para formar el triángulo. 1, 1, cel punto 1, control V, y para el punto 2. Listo. Y recién, haciendo la evaluación, obtenemos el área del triángulo. Es igual al valor absoluto de x1 menos x0 por y1 menos y0 menos así se repite esto lo mismo, solo que con otros puntos. Voy a copiar para terminarlo. Se repite, miren, x1, x0, y1, y0. Dividido entre 2.0. Y va a retornar, miren, return, ese valor que hay del área de ese triángulo con estos valores, por si acaso, ¿sí? Genera los valores, las carga a estos valores, trabajo para el área con esos valores y de esta va a salir un valor, ¿sí? Va a decir, el área tiene tantos de este triángulo. Entonces, eso va a retornar, ¿sí? Retorna. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenga esto, empiezo a crear
Hay dos maneras. Puedo crear allí mismo, ¿sí? O puedo también crear a partir de acá. Lo guardaremos, pero esto, por favor. Save. De la misma manera, por favor, cuando hacemos referencia ya a una clase, hay que tener cuidado en los nombres. En este caso se llama triángulo, entonces le voy a poner ese mismo. Triángulo, ¿sí? Listo, ¿sí? Sí. ¿No tiene que estar como class? Ay, sí, gracias. Ahora sí no eran todos. Gracias. En la lista se va a poner, por favor, ¿ya? Gracias, sí, porque hubiera estado que no funciona bien, diciéndolo, ¿ve? Muy bien, listo. Podemos llamar desde acá, ¿sí? Podemos crear desde acá. A ver, lo vamos a hacer. Para poder utilizar estas clases, tengo que crear objetos, ¿sí? Y como voy a llamar desde la clase hija, los objetos los crearé desde la clase hija, ¿ya? Entonces, creación de objetos, ¿sí? Puedo llamarle triángulo 1, como está ahí, ¿sí? Mi triángulo 1 va a ser de tipo triángulo, ¿sí? Y le voy a poner de esta manera, ¿sí? Y miren, tengo que darle valores, está esperando este método 3 puntos, 3 valores, ¿sí? Entonces voy a crear con este objeto, voy a llamar al método set puntos, ¿sí? Y me está esperando, si ustedes se fijan aquí, está esperando en forma de o sea, en parejas de 2 valores está esperando, ¿no ve? Entonces, es por eso, miren aquí abajo, fíjense, hay que mandarle en parejas de 2, ¿sí? Le está poniendo, podemos probar con otros valores, pero le mandaremos de esta manera, con esos valores que nos está diciendo ahí, para una primera instancia, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Miren, aquí simplemente le estoy dando valores a estos, y estos valores están esperando como vectores, ¿sí? Nada más. Ahora, ya tengo esos valores, ¿sí? Puedo especificarles otro color, como aquí está poniendo, ¿sí? Puedo especificar otro valor. Puedo también generar su área. Entonces, ¿cómo genero? Puedo llamar al... ¿dónde estamos? Aquí. Voy a utilizar directamente print. El área es, le voy a poner, el área es, para no cansarlos y además ya va a ser hora. El área es, le pondré, ¿sí? El área del triángulo es. Y miren, coma, con los valores del objeto 1 voy a generar el área. T1 punto área, simplemente, ¿sí? Con estos valores que aquí estamos enviando, con estos va a generar el área, ¿sí? Con estos valores va a generar el área, ¿sí? Muy bien. Listo, tenemos eso, guardamos y lo hacemos correr. Ay, no está... Lo mismo que suele decir. Sí.
Licenciada, en el triángulo no es área por base dividido entre 2. Creo que está poniendo área menos base. Aquí, dividido entre 2, aquí está. ¿Estamos mal? Porque es el Base, mismo valor y va a ser 0. ya. No, ahorita lo vamos a solucionar eso, base por área. Lo que no está haciendo es llamar al polígono. Eso no está haciendo. Miren, dice la clase triángulo, el nombre polígono no está definido. Se me ocurre lo siguiente, rápida, una solución rápida. Agarro a la clase padre, control C, y lo voy a poner aquí arriba. ¿Sí? Eso se me ocurre, ¿sí? Creo que es lo más saludable, ¿no? Porque hay que importarlo, ¿se acuerdan que hemos importado? También podríamos hacer eso, importarlo a la clase polígono, porque está afuera del programa. Esa es la otra vía, ¿sí? Pero si en el intento, ¿no? No lo busca porque no lo encuentra, es mejor lo ponemos en un solo archivo. Entonces, lo guardamos y lo hacemos correr. Ahí está, ¿sí? Dos formas, importando, a ver, échenle la prueba en casa, eso siempre es bueno ser curiosos, ¿no ve? Import polígono.py puede ser, ¿sí? PY, y no, si no funciona, habría que darle la dirección donde está ese archivo, porque va a buscar en la librería donde están las demás librerías que son propias de Python, ¿sí? Pero si no lo encuentra, habría que decirle, está en la unidad C, en tal lugar, darle la dirección, ¿ya? La más directa es esto, en un solo archivo crear la clase padre y luego seguido de la clase hija. ¿Cómo está haciendo uso de los atributos o métodos de la clase padre? Haciéndoles referencia de esta manera, ¿sí? De esta manera, polígono está utilizando, ¿qué está utilizando en este caso? Simplemente el color, ¿sí? El color y el número de puntos, nada más, ¿sí? Está heredando estos dos atributos, ¿sí? Muy bien, ahora me estaban diciendo que es base dividido entre 2, ¿cómo era? Los de detrás de cámaras, ¿qué me estaba diciendo? Por favor. Acá no se nota mucho, vuelvo a repetir, y como dijo su compañero, va a salir 0 y sale 0. Mándenle valores mucho más grandes, ahí ya va a salir algo más con datos, ¿no ve? Pueden mandarle acá, cambiarle en este caso, o crear Lo otro. que le decía, licenciada, es que es el mismo número y siempre va a salir 0. Es el mismo No es número, área por base, que es ya, y si le pasas números mayores, igual va a salir. sí. 0 sale. ¿Lo han probado? ¿Han creado otro objeto? Ya, entonces está mal esta parte. No mal, sino... En esa parte no sería x1 x2 por menos y1 menos y2 porque Ah, ahí, ya, ahí está poniendo menos, pero siempre va a salir 0. ya, x1 menos x2, y2. A ver... Esta parte creo que está haciendo que salga lo mismo, ¿no?
hay que hacerle un pequeño análisis a partir de los puntos para que salga base dividida entre 2, ¿cómo era? Base por altura dividido entre 2 es la fórmula. Sí es, ¿no ve? Hay que hallar la base. Aquí. Ahí tiene que ser Y2. Sí. A ver, probemos. Sí, está bien. Tú también te anotas. Muy bien. ¿Eso es a lo que te referías? Al que está detrás de cámara, por favor, ¿quién era? Sí. Muy bien. También te anotas ahí en el chat, por favor. Muy bien. Entonces, de esta manera pueden ir sacando para otros datos, creando otros objetos y llamando al mismo método, ¿sí? La idea acá era mostrar que está haciendo herencia, en este caso, de la clase padre polígono, simplemente sus 2 atributos y ahorita no lo hemos utilizado, el método color, ¿sí? Nada más, solo son 2 aspectos que está haciendo uso de la clase padre. Vuelvo a repetir, esto que ven acá lo van a ver bastante en la programación gráfica, ¿sí? Vamos a decir, quiero utilizar, qué sé yo, un combo, por decir. Entonces vamos a utilizar el combo genérico y vamos a acoplar a nuestras características necesarias, ¿sí? Muy bien. Esto sería el concepto de herencia. Muy bien, vamos poniendo su nombre en su lista para lo del día, por favor. Aquí también una hojita podemos sacar. Claro. Ya esto. Esto lo voy a subir ahorita al Classroom. Todo el código. Claro que sí. Lo voy a subir tal cual está con guardado. Lo voy a subir ahorita mismo al Classroom. Lo van a poder descargar. ¿Ya? Esto es lo que les decía. Pueden hacer de 2 maneras. En un solo código o hacer el import. Import. Decir import a la clase a la cual hemos nombrado, ¿no? Muy bien. ¿Ahí? ¿Cuál? ¿Cuál le pongo? El triángulo. ¿El triángulo? Ya. ¿Eso? Pero lo voy a subir. Lo van a tener todo el triángulo.py. Muy bien, hasta ahí sería lo que es, así demasiado resumido. Les voy a poner lo que es la programación orientada a objetos. Y desde la siguiente clase vamos a empezar la programación gráfica.
Entonces, estaríamos viéndonos la siguiente clase, estar pendientes de la práctica. Y al auxiliar, pedirle que les puedan ayudar a la resolución de la práctica, por favor. Muy bien. Si todos han puesto sus nombres, nos vemos la siguiente clase. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Licenciada.